Millonario llega antes a su granja y casi se desmaya con lo que ve. Don Rodrigo Velasco bajó de su limusina blindada, decidido a firmar el desalojo. Sin embargo, sus piernas fallaron al ver, en los rostros de dos desconocidos, los ojos de su hijo muerto. El calor seco de la tarde le golpeó el rostro, en violento contraste con el aire gélido del interior del vehículo de lujo. Sus zapatos italianos de cuero negro, valorados en más de 2.000 euros, crujieron sobre la grava sucia del camino rural. Odiaba el campo, odiaba el polvo, pero sobre todo odiaba tener que estar allí personalmente. «Señor Velasco, los documentos de venta están listos en la tablet», dijo su asistente, un joven nervioso que apenas se atrevía a mirarlo a los ojos. «Solo falta su firma digital para transferir esta granja a la corporación hotelera. Demolerán todo mañana mismo». Rodrigo ni siquiera lo miró. Ajustó el nudo de su corbata de seda y observó con desdén la vieja cerca de madera podrida que delimitaba la propiedad. Aquella granja era el último remanente de un pasado que quería borrar, el único activo no rentable de su imperio inmobiliario multimillonario, una mancha en su contabilidad perfecta. Su prometida, Isabela, tenía razón. Había que vender, había que liquidar. No había espacio para la nostalgia en el mundo de las altas finanzas. «Espérame aquí», ordenó con voz seca. «Quiero ver el estado del terreno antes de firmar, asegurarme de que no haya ocupantes ilegales». Caminó hacia la valla. Cada paso le pesaba. Tenía 68 años y una fortuna capaz de comprar países pequeños, pero se sentía vacío. Desde la muerte de su único hijo, Alejandro, 3 años atrás en aquel estúpido accidente de coche, se había convertido en una máquina sin herederos, sin legado, solo dinero frío acumulándose en cuentas que nadie disfrutaría cuando él muriera. Llegó al borde del prado principal. El olor a hierba cortada y tierra húmeda le llenó los pulmones, provocándole una náusea repentina. Iba a darse la vuelta, volver al coche y firmar la venta para terminar con todo aquello de una vez. Entonces escuchó una risa. No era una risa cualquiera, era un sonido cristalino, puro, una carcajada doble que resonó en el aire silencioso de la tarde como un disparo directo a su memoria. Rodrigo se congeló. Su mano temblorosa se aferró a la madera áspera de la cerca, ignorando las astillas que se clavaban en su piel cuidada. Miró hacia el centro del campo verde y la escena lo golpeó con la fuerza de un tren. A unos 50 metros, bajo la luz dorada del sol, una vaca enorme, marrón y blanca, pastaba tranquilamente. Pero no era el animal lo que le detuvo el corazón. Sobre su lomo, sostenidos con un equilibrio precario y valiente, había 2 bebés. 2 niños pequeños, idénticos, vestidos con camisas a cuadros y sombreros de paja demasiado grandes. Reían, agitaban los brazos hacia el cielo, golpeando el aire con esa alegría absoluta que solo tienen los niños que aún no conocen la crueldad del mundo. Frente a ellos, una mujer joven, con uniforme de lechera, vestido azul y blanco, delantal amarillo. Algo sacado de otro siglo, o simplemente la ropa de trabajo de quien no tenía nada más. Sonreía mientras sujetaba con firmeza las piernas de los pequeños, hablándoles con una ternura que Rodrigo podía sentir incluso desde la distancia. «Vamos, mis valientes, sujétense fuerte», decía ella, con la voz llevada por la brisa. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. Sus ojos, acostumbrados a leer contratos y detectar mentiras en salas de juntas, se enfocaron en los rostros de los niños con una intensidad quirúrgica. El niño de la izquierda giró la cabeza. El sol iluminó su perfil. El mundo de Rodrigo se detuvo. Esos ojos, esa mandíbula, esa forma exacta de inclinar la cabeza al reír. «Alejandro», susurró. El nombre salió de su garganta como un fragmento de vidrio roto. Era imposible. Alejandro estaba muerto, enterrado en el mausoleo familiar de mármol negro. Su esposa había muerto de pena meses después. No había nietos. Le habían asegurado que el embarazo se había perdido en el accidente. Pero la genética no miente. El niño de la derecha lo imitó. Eran 2 gotas de agua, 2 copias vivas de Alejandro a los 2 años. El dolor en el pecho de Rodrigo fue físico. Se llevó la mano al corazón. ¿Un infarto? ¿La locura de la vejez? ¿O la verdad golpeándolo sin piedad? Entonces la mujer se giró y Rodrigo vio su perfil, hermosa, de una belleza sencilla, sin cirugías ni artificios, firme, protectora, real. Si esos niños eran quienes su instinto le gritaba que eran, alguien le había robado años de vida. Alguien le había mentido. Alguien le había ocultado a los herederos del Imperio Velasco. «Oiga», intentó gritar. Su voz salió débil. Luego recuperó postura, respiró hondo y gritó con toda su fuerza. «¡Usted!». La mujer se sobresaltó. La vaca se movió. Los niños dejaron de reír y miraron hacia la cerca, hacia la figura oscura del hombre de traje. Rodrigo no esperó. Saltó la valla con una agilidad que no sabía que conservaba y avanzó por el campo como un hombre poseído.
Tenía que verlos de cerca, tenía que verles los ojos. Si esos niños tenían el gris tormenta de los Velasco, el mundo iba a arder. Ella mató a Sofía, o la empujó a hacerlo, y me hizo creer que estaba solo para heredar todo. Rodrigo se levantó de la silla. Ya no parecía un anciano, parecía un general en tiempos de guerra. Gracias, Elena, dijo mirándola con una intensidad nueva. No solo le salvaste la vida, me salvaste la mía. Te debo todo lo que tengo. No quiero su dinero, respondió ella. Solo quiero que no les pase nada. Nadie los tocará, juró Rodrigo, sobre mi cadáver. Pero en ese momento, el sonido de sirenas a todo volumen rompió la promesa de calma. No eran sirenas de seguridad privada, eran sirenas de policía, y se acercaban rápido. Fuera de la casa, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Isabela caminaba de un lado a otro junto a la valla, con el teléfono pegado a la oreja y las uñas clavándose en la funda de cuero de su móvil. Sus guardaespaldas personales, leales a Rodrigo pero confundidos por la situación, se mantenían a distancia, vigilando la casa y la carretera. Isabela aprovechó ese momento de confusión para jugar su última carta. Sabía que estaba acorralada, sabía que Rodrigo era inteligente y que una vez pasado el shock inicial empezaría a atar cabos. Necesitaba crear caos, necesitaba que se llevaran a esos niños antes de que llegara el equipo genético. Marta, contesta, maldita sea, susurró Isabela, bajando la voz y dándole la espalda a la casa. Al tercer tono, una voz femenina y perezosa respondió: sí, Isabela, son las 6 de la tarde. Escúchame bien, inútil, la interrumpió Isabela, bajando la voz y dándole la espalda a la casa. Necesito que actives el protocolo de emergencia ahora. Tengo una situación de menores en riesgo en la granja Los Olivos, kilómetro 40. ¿Qué? Isabela, no puedo enviar una unidad sin una denuncia previa. El protocolo, casi gritó Isabela, controlándose en el último segundo. Escucha lo que vas a escribir en el informe. Denuncia anónima creíble. Condiciones insalubres severas, posible secuestro, menores retenidos contra su voluntad por una mujer mentalmente inestable y un hombre anciano armado. ¿Hombre armado? Eso implica a la policía, a los GEO. Exacto. Los ojos de Isabela brillaron con malicia. Quiero confusión, quiero que saquen a esos niños de la casa a la fuerza y los metan en el sistema de acogida inmediata, en uno de esos centros incomunicados donde se pierden los expedientes. Si esos niños desaparecen del sistema esta noche, tu deuda de 50.000 euros desaparece mañana. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El precio de la corrupción se estaba negociando. Iremos para allá, dijo Marta finalmente. Llegamos en 10 minutos con la Guardia Civil. Isabela colgó y sonrió. Una sonrisa depredadora. Si Rodrigo moría de un infarto durante el asalto policial, mejor. Y si no, al menos los niños estarían lejos, perdidos en la burocracia estatal, etiquetados como John D. y enviados a otra provincia antes de que nadie pudiera hacer una prueba de ADN. Dentro de la casa, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Rodrigo vivía el momento más sagrado de su vida. Elena se había apartado para calentar agua, dejando al abuelo y a los nietos en una burbuja de intimidad. Rodrigo volvió a sentarse y acercó su silla hasta que sus rodillas tocaron las tronas. Observó a Lucas. El niño había terminado su galleta y ahora miraba sus manos con fascinación. Sintió una necesidad física, casi dolorosa, de conectar. Lentamente levantó su mano derecha, esa mano que había firmado millonarias fusiones, despedido a miles de personas y empuñado bolígrafos de oro y vasos de cristal, temblaba ahora como una hoja al viento. Extendió el dedo índice hacia Lucas. «Hola», susurró. El bebé fijó sus ojos grises en el dedo que se acercaba. No hubo miedo, solo curiosidad pura. Lucas estiró su manita regordeta con los dedos pegajosos de azúcar y leche y cerró su mano alrededor del dedo de Rodrigo. El contacto fue eléctrico. Una descarga recorrió el brazo de Rodrigo, atravesó su pecho y se alojó directamente en su corazón, descongelando décadas de hielo. La piel del niño era cálida, viva, el agarre sorprendentemente fuerte. Rodrigo soltó un sollozo seco. «Te tengo, hijo. No te voy a soltar nunca. Lo prometo. Le fallé a tu padre, pero a ti te voy a dar el mundo». Mateo, celoso de la atención, estiró su brazo y agarró el dedo meñique de Rodrigo. Ahora estaba anclado a ambos. Eran sus anclas a la vida, su motivo para seguir respirando. En ese instante, la frialdad calculadora que había definido a Rodrigo Velasco durante 40 años desapareció. En su lugar nació algo mucho más peligroso para sus enemigos, el amor incondicional de un patriarca que no tiene nada que perder. «Rodrigo», llamó Elena desde la cocina. «Han llegado coches de policía, muchos, y una vagoneta de servicios sociales». Rodrigo miró por la ventana. Van a decir que no soy apto. Van a decir que tú eres una secuestradora.
Van a intentar llevárselos. Elena agarró un cuchillo de la encimera, con los ojos brillando de miedo salvaje. No se los llevarán. Rodrigo le quitó el cuchillo con suavidad y lo dejó sobre la mesa. No necesitamos eso. Yo tengo armas más potentes. Sacó su cartera, una tarjeta negra de titanio y su teléfono. Tengo al gobernador en marcación rápida y puedo comprar la empresa de seguridad que contrata a esos guardias en 5 minutos. Un golpe seco resonó en la puerta. «¡Guardia Civil!», gritó una voz. «¡Abran! Tenemos una orden de protección de menores». Los gemelos comenzaron a llorar. Rodrigo caminó hacia la puerta con la calma de quien es dueño del tiempo. Antes de abrir, se giró hacia Elena. «Quédate con ellos. Tápales los oídos. Pase lo que pase, no dejes que nadie te toque hasta que yo lo diga». Puso la mano en el pomo. Al otro lado estaban la policía, la corrupción de Isabela y el escándalo público. Pero Rodrigo no sentía miedo. Sentía una ira justa. Abrió la puerta de golpe. «¡Manos arriba!», gritó un agente apuntándole. Rodrigo no levantó las manos. Dio un paso al frente y su presencia fue tan abrumadora que el arma bajó instintivamente. «Baja ese juguete, hijo», dijo con voz tranquila, «antes de que cometas el error que te costará tu placa, tu pensión y tu libertad». Isabela dejó de sonreír. El león había salido de la cueva. «Don Rodrigo, ayúdelos». El sonido del metal cerrándose alrededor de las muñecas de Elena fue seco y definitivo. Rodrigo, que había logrado entrar tras los policías, vio la escena con una claridad de cámara lenta. Vio cómo la trabajadora social, Marta, sacaba a Lucas de la trona con movimientos bruscos, eficientes y carentes de cualquier atisbo de cariño. El niño se aferraba al borde de la mesa, sus deditos resbalando mientras lo arrancaban de su hogar. «¡Tata! ¡Tata!», gritaba Lucas, mirando a Rodrigo, extendiendo los brazos hacia el único hombre que le había prometido protección. Ese grito, esa llamada de auxilio de su propia sangre, detonó la bomba nuclear que Rodrigo llevaba dentro. El sargento agarró a Rodrigo por la solapa de su traje italiano de 3.000 euros. «Señor, tiene que salir de aquí. Si interfiere, también lo arrestaremos. No me importa quién diga ser». Rodrigo miró la mano del policía en su solapa y luego alzó la vista hacia sus ojos. No había miedo en la mirada de Rodrigo. Había muerte. «Suélteme», dijo. Su voz bajó una octava, convirtiéndose en un sonido gutural que vibró en el pecho de la gente. «Suélteme ahora mismo si quiere conservar esa mano para acariciar a sus hijos esta noche». El sargento, sorprendido por la ferocidad gélida del anciano, aflojó el agarre instintivamente. Rodrigo se alisó la chaqueta. No intentó golpear a los policías ni forcejear con la trabajadora social, que ya salía por la puerta cargando a un Mateo furioso que pataleaba. Rodrigo sabía que la fuerza bruta era el juego de los pobres y los desesperados. Él jugaba a otro nivel. Salió de la casa detrás de ellos. El patio era un espectáculo dantesco. Elena era arrastrada hacia un coche patrulla, llorando y gritando nombres que los policías ignoraban. Marta metía a los niños en una furgoneta gris con el logotipo de servicios sociales, abrochándolos en sillas de seguridad con indiferencia burocrática. Isabela se acercó a Rodrigo fingiendo consuelo y le puso una mano en el hombro. «Oh, Rodrigo, es terrible, pero es lo mejor», susurró con su perfume caro saturando el aire. «Esa mujer estaba loca. Mira cómo vivían. Los niños estarán mejor en un centro hasta que se olviden». Rodrigo se sacudió su mano como si fuera un insecto venenoso. «¿Crees que has ganado, Isabela?», preguntó, mirando la furgoneta donde sus nietos lloraban tras el cristal tintado. «No se trata de ganar, querido», respondió ella con una sonrisa tensa. «Se trata de limpiar el desorden. Vámonos a casa, te prepararé un baño». Rodrigo le dio la espalda, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono. No era un modelo comercial. Era un dispositivo encriptado, satelital, diseñado para crisis corporativas globales. Pero esto no era una crisis corporativa, era una guerra familiar. Marcó un número, un solo dígito de marcación rápida. El número 1 no llamó a su abogado ni a su jefe de seguridad. Rodrigo Velasco llamó al hombre cuya campaña política había financiado íntegramente hacía 6 meses. El teléfono dio tono una vez. «Rodrigo», dijo la voz al otro lado, laburteritaria y dura. «¿Sabes qué hora es? Estoy en una cena con el embajador de...». «Cállate, Alberto», cortó Rodrigo. No usó títulos ni cortesías, usó el tono del hombre que firmaba los cheques. «Escúchame con mucha atención porque no lo voy a repetir». El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral.
El gobernador del estado nunca había escuchado a Rodrigo Velasco hablar así. Estoy en la granja Los Olivos, kilómetro 40 de la carretera norte. Continuó Rodrigo, caminando hacia el centro del patio e ignorando a los policías que le gritaban que se alejara de la furgoneta. Tengo 4 unidades de la Guardia Civil y a una agente de servicios sociales llamada Marta. Rodrigo entrecerró los ojos para leer la placa del vehículo. Furgoneta matrícula 4589 KLR. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas de tráfico? Puedo llamar al comisario mañana y... Están secuestrando a mis nietos. El grito fue tan potente que Isabela dio un paso atrás y 2 policías se giraron alarmados. Están metiendo a mis herederos, a los hijos de Alejandro, en una furgoneta estatal bajo falsos pretextos, orquestados por una denuncia fraudulenta. ¿Nietos? La voz del gobernador tembló. Rodrigo, pensábamos que no tenías. Pues los tengo. Y si esa furgoneta avanza 1 metro más, juro por la memoria de mi padre que mañana retiro cada euro de inversión de tu región. Rodrigo caminaba ahora hacia el sargento con el teléfono en altavoz. Cerraré la planta automotriz, paralizaré las obras del puerto, dejaré a 20,000 personas en la calle y convocaré una rueda de prensa para decir que fue culpa de tu incompetencia personal. Te destruiré, te borraré del mapa político antes de que termines tu postre. El sargento, que estaba a punto de ordenar a Rodrigo que se retirara, se quedó petrificado. Había escuchado las amenazas, había escuchado la mención de la planta automotriz, sabía quién pagaba los sueldos en esa región. «Páseme al oficial al mando», ordenó la voz del gobernador, ahora teñida de pánico absoluto. Rodrigo no le entregó el teléfono, se lo lanzó al sargento como quien tira un hueso a un perro. «¿Sí?», dijo el policía dudando. «Sargento», rugió el gobernador, «soy el gobernador Alberto Núñez, identifíquese». El sargento palideció y se puso firme instintivamente. «Sargento Martínez, señor, placa 7844. Estamos ejecutando una orden de... Me importa una mierda la orden», gritó el gobernador. «Ese hombre es Rodrigo Velasco. Si él dice que el cielo es verde, usted pinta el maldito cielo de verde. Libere a esos niños inmediatamente». El equilibrio de poder cambió en 30 segundos. «Deshaga el arresto, pida disculpas y póngase a las órdenes del señor Velasco», concluyó el gobernador antes de colgar. El silencio regresó al patio, pero era distinto. El peso de la autoridad policial se evaporó, reemplazado por el aplastante peso del poder real, el dinero. «Sáquelos», ordenó Rodrigo. Una sola palabra. «Abran la furgoneta», gritó Martínez. «Bajen a los niños ahora». «Pero, sargento», protestó Marta asomándose por la ventanilla, «esto es irregular. Tengo un informe firmado por...» «Cállese la boca», le gritó Martínez. «Abra la puerta o la arresto por secuestro». Marta, viendo cómo cambiaba la marea, abrió las puertas traseras. Al mismo tiempo, Rodrigo señaló el coche patrulla. «Y quítenle las esposas a ella. Y si tiene un solo rasguño, sargento, prepárese para una demanda que le costará hasta los empastes». Elena salió tropezando con el cabello revuelto y la cara manchada de lágrimas. Corrió hacia la furgoneta justo cuando bajaban a Lucas y Mateo. El reencuentro fue visceral. Elena cayó de rodillas en el barro y los niños se lanzaron sobre ella. Se abrazaron en un nudo de extremidades, sollozos y besos frenéticos. Rodrigo observó la escena con un nudo en el guante. Luego se giró muy lentamente, como un tanque girando su cañón. Isabela estaba paralizada al lado de la valla. Su plan maestro se había desintegrado. «Llévensela», ordenó Rodrigo, «y asegúrense de que las esposas estén bien apretadas». «Maldito viejo», gritó Isabela. «Tengo abogados». «Yo tengo más», respondió Rodrigo con calma. Mientras se la llevaban, Rodrigo se arrodilló lado a Elena y los niños. «Se acabó», dijo suavemente. «Nadie os hará daño nunca más». El sol terminó de ponerse, pero para Rodrigo Velasco acababa de amanecer. Elena se acercó tímidamente a la mesa. «¿Qué dice, señor?» Rodrigo rompió el envolto con violencia y sacó la hoja doblada de papel. Era una hoja de cuaderno arrancada, manchada de café o de lágrimas. Comenzó a leer en voz alta, necesitando que las palabras llenaran el aire para hacerlas reales. «Papá, sé que no me cogerás el teléfono. Isabela me ha dicho que estás furioso, que has dicho que si vuelvo a llamar me desheredarás y me bloquearás de todas partes. Me duele que pienses que solo te busco por dinero. No es así. Sofía y yo estamos bien. Somos felices con poco. Pero hay algo que tienes que saber. Algo que no puedo decirte a través de los abogados de Isabela». Rodrigo tragó saliva y continuó. «Vas a ser abuelo. Son gemelos.
Sofía está de 8 meses. Son varones, papá. Uno se llamará Lucas, por el abuelo materno de Sofía, y el otro Mateo, porque siempre dijiste que te gustaba ese nombre. El silencio en la cocina se volvió insoportable. Tenemos miedo. Isabela vino a vernos la semana pasada. Nos amenazó. Dijo que si intentábamos contactarte para contarte sobre los bebés, ella se encargaría de que pareciera que estábamos intentando extorsionarte. Dijo cosas horribles sobre Sofía. Dijo que tú odiabas la idea de tener nietos bastardos de una mujer pobre. Rodrigo cerró los ojos un instante. Papá, por favor, solo quiero que los conozcas. No quiero tu dinero. Solo quiero que mis hijos conozcan a su abuelo. Si lees esto, por favor ven al café de siempre el martes. Estaré esperando. Te quiere, Alejandro. Rodrigo dejó caer la carta sobre la mesa. Un silencio denso y sofocante llenó la cocina. Yo nunca dije eso, susurró con la mirada perdida. Nunca dije que no quería nietos. Su voz empezó a quebrarse. Isabela me dijo que Alejandro me llamaba para pedirme dinero para drogas. Me dijo que Sofía era una cazafortunas, que se había inventado un embarazo. Me dijo que no contestara al teléfono para darle una lección de madurez. Amor duro, lo llamó ella. Se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron calientes y amargas entre sus dedos. Fui al café ese martes, continuó con la voz rota por el sollozo. Fui, pero no entré. Me quedé en el coche, al otro lado de la calle. Vi a Alejandro sentado junto a la ventana, mirando el reloj, esperando. Golpeó la mesa con el puño. Esperó durante 2 horas, y yo, como un estúpido orgulloso, como un viejo manipulado por una víbora, arranqué el coche y me fui. Pensé, que aprenda a valerse por sí mismo. El grito que lanzó resonó contra las paredes de piedra. Estaba esperando para decirme que iba a ser abuelo, y yo lo dejé allí solo. Elena, movida por una compasión instintiva, se acercó y puso una mano sobre su hombro. No fue su culpa, don Rodrigo, dijo con suavidad. Fue ella. Construyó un muro ladrillo a ladrillo. Usted no podía ver a través de él. Debía haberlo sabido, insistió Rodrigo, limpiándose las lágrimas con rabia. Soy un hombre de negocios. Sé detectar mentiras. ¿Cómo pude estar tan ciego? Volvió a revolver en la carpeta roja. Había más. Informes bancarios a nombre de empresas fantasma. Pagos mensuales a una enfermera. Pagos a un mecánico. Rodrigo tomó el informe del taller. Entrecerró los ojos. Revisión de frenos. Vehículo A. Velasco. Fecha: 10 de octubre. Leyó la fecha. Era el día anterior al accidente. Estado: manipulación detectada en el sistema hidráulico. Cliente solicita no reportar y corregir en próxima visita. Firma autorizada: I.M. Las iniciales de Isabela. El mundo de Rodrigo se detuvo. La temperatura de su cuerpo pareció descender 10 grados. Esto no fue solo manipulación emocional, dijo con la voz ya despojada de toda emoción humana. Ella sabía que los frenos estaban mal, o peor, pagó para que no se arreglaran, o para que fallaran. Miró a Elena. Sus ojos eran 2 agujeros negros. Asesinó a mi hijo. La palabra cayó en el aire, pesada y definitiva. No fue un accidente. Isabela mató a Alejandro para asegurarse la herencia, y cuando supo que los bebés sobrevivieron, intentó terminar el trabajo. Elena se llevó la mano a la boca. Dios mío, entonces la nota. Exacto, asintió Rodrigo. Quería que pensaras que yo era el monstruo, para que los escondieras mientras ella consolidaba su posición. Se puso de pie. Ahora su postura era la de un verdugo. Usó mi dolor contra mí, tu miedo contra ti y la inocencia de esos niños como peones. Cogió el teléfono satelital y marcó. «Fernando», dijo cuando contestaron, «soy Rodrigo Velasco. Despierta al mejor juez que tengas. Tengo pruebas de homicidio premeditado, fraude másico y conspiración criminal contra Isabela Montoya». Escuchó la respuesta y cortó con frialdad. «No quiero un juicio largo. Quiero que esta noche duerma en prisión de máxima seguridad. Congela sus cuentas, incauta todos sus bienes antes de que amanezca». Colgó. El amanecer empezaba a teñir el cielo de violeta. «Prepara las maletas, Elena. ¿Nos vamos? Esta granja no es segura. Isabela tiene cómplices. Vamos a la mansión Velasco en Madrid. Es una fortaleza». Miró a los gemelos dormidos. «Desde allí voy a quemar su mundo hasta que solo queden cenizas». Elena asintió. Rodrigo salió al porche y miró el cielo. «Lo siento, hijo», susurró. «Perdóname por no haber abierto la puerta ese martes. Te juro que criaré a tus hijos como reyes.
Volvió a entrar. Cerró con llave. La víctima había muerto. El vengador había nacido. Sus ojos grises se llenaron de lágrimas inminentes. Lucas, en brazos de Rodrigo, también empezó a protestar, estirando los brazos hacia el animal. Rodrigo miró a sus gemelos, luego a la vaca y finalmente a su jefe de seguridad, Santos. «¿Santos?», llamó Rodrigo. «Señor, llame a la empresa de transporte de ganado. Quiero un remolque climatizado aquí antes del mediodía». Elena abrió los ojos como platos. «Señor, ¿va a llevarse a la vaca a la mansión de La Moraleja? Tengo 3 hectáreas de jardín inglés que no sirven para nada más que para jugar al croquet, y yo odio el croquet», dijo Rodrigo con una sonrisa traviesa. «Creo que a Margarita le gustará el césped importado. Además, mis nietos necesitan leche fresca». Elena soltó una carcajada, una risa pura y liberadora que contagió a los niños. «Ven», dijo Rodrigo, bajando a Lucas al suelo. «Vamos a despedirnos de ella por ahora». El grupo caminó hacia el prado. Rodrigo, el hombre que no pisaba madro sin cubrir sus zapatos con protectores plásticos, caminó directo por la hierba húmeda sin importarle sus antiguos mocasines. Llegaron junto a la vaca. Elena subió a Lucas y Mateo al lomo del animal una última vez. Los niños rieron, esa risa doble y cristalina que había detenido el corazón de Rodrigo el día anterior. La luz del sol los golpeó de frente, creando un halo casi mágico alrededor del grupo. Rodrigo se quedó mirando la escena. Era perfecta. Era la victoria final sobre la muerte, sobre Isabela, sobre su propio pasado egoísta. Sintió calor. Se quitó la chaqueta del traje, un gesto que en el mundo corporativo significaba trabajo terminado, pero aquí significaba soy humano. La tiró sobre la cerca sin mirar dónde caía y se acercó a la vaca. Puso la mano derecha sobre el flanco caliente del animal, sintiendo su respiración lenta, y con la otra mantuvo la pantorrilla de Lucas seguro para asegurarlo. Elena estaba al otro lado sosteniendo a Mateo, sonriendo con el rostro iluminado por el sol. Su moreno en la mejilla ya era solo un recuerdo de su valentía. «Señor Velasco», dijo Santos desde unos metros atrás, sosteniendo una cámara profesional. «Discúlpeme, pero tiene que ver esto». Santos levantó la cámara. No estaba documentando una escena del crimen, estaba capturando historia. Rodrigo miró a la lente. No posó, no puso su cara de negocios, simplemente sonrió. Una sonrisa cansada pero infinitamente feliz, rodeado de estiércol, una vaca lechera, una exlimpiadora y 2 niños con sombreros de paja. Clic. El obturador se cerró. Esa imagen no solo capturó un momento, capturó el alma de la nueva dinastía Velasco. «Nos vamos, abuelo», balbuceó Mateo intentando decir la nueva palabra que Elena le había enseñado toda la mañana. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. «Sí, hijo», dijo Rodrigo, bajándolos de la vaca con una fuerza renovada. «Nos vamos a casa, pero no te preocupes por Margarita. Ella vendrá detrás, en primera clase». Rodrigo tomó la mano de Elena con naturalidad, como si fueran viejos amigos, y con la otra cargó a Lucas. Juntos caminaron hacia los coches, dejando atrás la granja que había sido un refugio para convertirla en un santuario. Rodrigo ya había tomado otra decisión mientras caminaba. La granja no se vendería. Se convertiría en la Fundación Alejandro Velasco, un hogar para niños sin familia. Pero eso sería mañana. Hoy su única misión era ver a sus nietos dormir en camas limpias y seguras. La caravana de coches arrancó, levantando polvo dorado mientras se alejaban por el camino rural. En el espejo retrovisor, la vaca Margarita siguió pastando, guardiana silenciosa del milagro que acababa de ocurrir.